Se tivera a sensibilidade dun artista, isto sería unha obra de arte, pero non é máis que un anuncio de televisión. Indaga en el procedimiento electrográfico. Muchas veces exhibe la matriz, la estructura interna de la pieza, elevando así la plancha metálica a categoría artística. Siempre le interesa el problema de la percepción. Para ello, invita al tacto en todas sus seriaciones. La reciente obra de nuestro invitado de hoy, Jesús Pastor, nos aproxima a embriagadoras ámbitos acuosos. Son piezas de cristal acumuladas, curiosamente sin añadir elementos dibujísticos al uso. Jesús Pastor Bravo nació en Bilbao, pero lleva años residiendo en Pontevedra como catedrático de dibujo en la Facultad de Bellas Artes de la ciudad de Lérez. Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Deusto, licenciado en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco. Ha sido galardonado con el Premio Nacional de Grabado. Este año le conceden el Premio de la Villa de Madrid, Lucio Muñoz, por su exposición en el Círculo de Bellas Artes. Con ello se reconoce toda una labor en un medio en el que profundiza desde diversos procedimientos, por talleres, transparencias, aplicaciones gráficas de la imagen digital, sus proyectos de investigación como es el sistema electrográfico de reproducción, la materia en la obra gráfica, el grabado calcográfico o su labor docente. Ha expuesto en la Galería Abel Lepina de Vigo, en la Neso de Pontevedra, en la Chocolatería de Santiago, en la Galería Arteara de Madrid, en el Museo de Arte e Historia de Durango, en Bilbao, en Pamplona, la Fundación Pilar y Joan Miró de Palma de Mallorca, entre otras muchas. Su obra está presente en importantes colecciones como el CEGAC, la Fundación Coca-Cola, la Fundación Arte y Tecnología de Madrid o el Museo Internacional de Electrografía de Cuenca. Te agradecemos tu presencia en Espacio de Arte. Muchas gracias. Caramba con el currículum, no está mal. No, que va, pues son los años, no es el currículum. Bajo el agua, reflejos y una nueva sed. 3 exposiciones para celebrar el 5º aniversario de la Galería C5 Colección. ¿Qué os une a los 3 artistas participantes? Parece que es el motivo solamente el agua. No, es el motivo, es el agua. Es también lo que lleva connotado el agua, como son transparencias, materiales, sensibilidades, y un poco ese es el motivo que nos une a todos, aunque la exposición mía se centra en una parte de ese motivo. Un mundo, tu exposición, todo un mundo de sensaciones, pero en el que hay mucho de lógica también. ¿Cómo es la exposición que presentas en C5? La exposición, has apuntado 2 cosas. Hay una constante en mi obra, que es, diríamos, la comprensión lógica de la pieza desde un punto de vista lejano, y también hay un interés importante en que la pieza se comprenda desde cerca. Entonces, cuando se va desde cerca, entra la sensación como comprensión de la pieza. Entonces juego entre la lógica y la sensación, y en ese ámbito es en el que discurre un poco la exposición de C5. Y un mundo te interesa mucho la seriación y la paradoja, curiosamente. Sí, la seriación me interesa, pues bueno, por un pasado que he tenido en base a producciones donde la seriación y cierta revisión del concepto de múltiple y de grabado ha sido importante. Normalmente trabajo aprovechando lo que he trabajado antes, raramente niego de la trayectoria, entonces voy sumando procedimientos, voy sumando conceptos, y bueno, algo que todavía tengo presente es la idea de seriación y sigo trabajando con ella. Para mí es importante todavía, sí. ¿Y cómo se consigue trabajar el vidrio dibujando sobre él capas y capas y capas, curiosamente sin utilizar un lápiz u otros materiales como la acuarela? Esa era una parte del problema de la exposición. La exposición, como has visto, se compone de unos cristales dibujados y de una serie de fotografías. Entonces era un planteamiento sobre la concepción del dibujo.
cómo podíamos dibujar sobre un soporte que no refleja la luz, sino que es transparente. Normalmente se suele dibujar sobre un papel con un elemento de dibujo que uno añade elementos gráficos a ese papel. Yo trataba de dibujar desde el otro lado, es decir, con un soporte transparente que no reflejara y no poniendo elementos encima del soporte, sino quitando elementos. Entonces, pues bueno, al final cogí el material del cristal con una serie de procedimientos donde al propio cristal le voy quitando espesor y le voy adelgazando. Entonces van apareciendo formas que se perciben por el contraste del brillo y el mate. Eso se va acumulando para además ver el dibujo no desde el plano del dibujo, sino desde el plano perfil del cristal. Es una suerte de paradoja y bueno, mirar las cosas desde otro lado, el dibujo desde otro lugar. Y de lejos es un auténtico paisaje, es todo un mar de sensaciones, de brillo y de casi inasible, que casi desaparece, es puro agua. Total, desaparece. Desde lejos las fotografías sobre todo dan una sensación de fluidez, de matización, de seriación, de que nada es contenido. Y una visión de cerca de los cristales lo que nos crea es una sensación de espacio totalmente virtual. Es decir, es un espacio que no existe, es un espacio que se crea producto de las transparencias y los reflejos, ¿no? Y entonces ese momento está captado y congelado por la fotografía. Y hablando de virtual, eres un artista que trabaja con las nuevas tecnologías. Una investigación, centraste años atrás tu investigación en el copy art, en la electrografía. ¿Qué te interesa de esos medios? Hombre, sí, trabajé mucho en la electrografía hacia los 80 y hay ciertas concepciones que son constantes hasta ahora. Es decir, lo que podríamos llamar, o se llamó en su momento, nueva tecnología, y yo prefiero llamarlo una herramienta intermedia de trabajo. Es decir, en ese momento lo que existía era una tecnología que era analógica, que era la electrografía, y trabajé, diríamos, con esa herramienta, con ese medio. Posteriormente apareció los elementos digitales, la electrografía se convirtió en digital y trabajé con toda la tecnología digital y hoy en día sigo trabajando con ella. No tanto porque sea nueva tecnología, sea digital o analógica, sino porque es una herramienta de trabajo que se adecúa mucho a mi forma de realización de las imágenes. Es como si tuviera una herramienta con la que colaboro para elaborar una imagen, que en su momento fue analógica y electrográfica y que posteriormente es bastante digital y tendente y usando las nuevas tecnologías. Sí. Que evolucionó. Y has investigado exhaustivamente con el grabado y con la fotocopiadora, incluso investigando el proceso, la pura máquina interior. ¿Qué resultados obtienes? Vamos a ver, de los procedimientos o de los procesos o de las máquinas, me interesa poco lo que se puede hacer con ellas. Es decir, me interesa poco para lo que están fabricadas. Es decir, la fotocopiadora estaba fabricada para fotocopiar. A mí me interesaba hacerlo para elaborar originales. Entonces me interesa de la tecnología precisamente el campo de uso para el que no están planteadas. Entonces en ese aspecto, pues evidentemente en su momento la electrografía, la fotocopiadora, la desmonté, trabajaba desde dentro de ella, pervirtiendo o interrumpiendo los procesos y haciendo un uso no estándar de la misma. Piénsese, por ejemplo, que una fotocopiadora es un elemento que fotocopia un objeto que existe. Al final, uno de los problemas en los que me centré en ese momento era en fotocopiar lo que no existe, es decir, copiar, hacer una imagen de un vacío, o sea, de un negro, no de un objeto, sino de un negro, ¿no? Y entonces, pues bueno, ese fue un problema en el que trabajaba. En apariencia no hay nada. En apariencia no hay nada. Un negro es la negación de todo, es la negación de la visibilidad. Es decir, tiene que haber luz para que podamos ver algo. Sin embargo, un negro no existe, nos impide todo. Pero un negro tecnológico tiene dentro de sí una estructura que lo conforma. Entonces yo buscaba esa estructura del negro y al final encuentro una estructura analógica sobre la que trabajo y trabajé durante muchos años, una estructura formal.
y has publicado libros y has convertido todas tus experiencias en tu tesis doctoral, tu trabajo doctoral. ¿Qué aportaste en su momento al copy art? El copy art lo trabajé yo hacia los 80, que es cuando realicé mi tesis doctoral después de licenciarme en Bellas Artes. En ese momento la aportación que fue publicada yo la centraría en dos elementos. Uno es el cuerpo como problema de representación, es decir, el cuerpo como lugar del dibujo, el cuerpo como pretexto del dibujo, el cuerpo propio, es decir, el autorretrato, el cuerpo de mí mismo como problema de creación, y posteriormente la relación que había entre esos medios analógicos y toda la conceptualización de seriación que era muy propia en ese momento del grabado. Entonces, diríamos, son los dos puntos. Logro una relación entre esa fotocopiadora y todos los sistemas de reproducción del grabado en medio de un problema que era la representación, el cuerpo como problema a representar. ¿Y te has representado, te has fotocopiado tus manos, tu cuerpo en movimiento, tu cabeza? Sí, evidentemente en aquellos momentos era más o menos el ensayo más común. Lo que pasa que, bueno, yo a través de ese ensayo más común, todo el mundo se ha fotocopiado algo encima de una fotocopiadora, algo habitual o menos confesable, ¿no? Pero se lo ha fotocopiado encima de una fotocopiadora. Y si no lo haces con intención, muchas veces sale. Muchas el veces reloj, sale, cuando sí. hagas cualquier cosa. Yo me centraba un poco en la representación y lógica del cuerpo humano. De alguna manera la fotocopiadora tiene una capacidad de realismo importante, fotocopia o copia casi fotográficamente lo que le pones en medio, pero a la vez puede deformar eso de una manera muy fotográfica. Entonces hace unas deformaciones del propio cuerpo que son totalmente ilógicas y totalmente abiológicas, pero sin embargo sí dan la sensación de que pueden ser reales. Y entonces me centré un poco en ese análisis. Y una obra en clave de seriación, modulación, repetición, siguiendo los pasos de Brice Marden o Robert Ryman. ¿Te consideras continuador de su labor? No, pero no me considero, porque hay muchas diferencias, ¿no? Con ellos, pero sí hay elementos de cada uno de ellos que sí son importantes para mí. De Brice Marden, por ejemplo, importante para mí es la constante formal de sus propias obras y, digamos, la actitud repetitiva que genera esas propias obras. En él muchas veces se generan paisajes más montañosos. A ti, por ejemplo, te lo relacionamos más en esta ocasión, sobre todo con lo marino. Sí, en este caso puede haber una asociación importante. Y la concepción final es el paisaje también. Aunque no sea visualmente lo que pretendéis, el resultado final es paisajístico. El motivo podía ser paisajístico, pero conceptualmente es el espacio y el plano. Tanto en el paisaje es evidente que el espacio es uno de los problemas y el plano donde representar el paisaje es otro de los problemas, el paisaje representado. Entonces esas dos cuestiones siempre han estado de forma importante en todo mi trabajo. Y hablando del espacio, ¿qué diferencias encuentras entre exponer en un espacio limpio, como lo has hecho en muchas ocasiones, o exponer en un edificio modernista? ¿Cuál es el espacio de C5 Colección? Bien, el planteamiento de una exposición en un espacio limpio es la relación de las piezas con la dimensión o la escala del espacio, pero sobre todo el diálogo de las piezas entre sí, la coherencia de las piezas, de los recorridos, pues eso, el diálogo de cómo hablan entre sí para decir algo. Cuando hay una arquitectura como la de la Galería C5, evidentemente uno tiene que contar con la arquitectura no como un elemento accesorio de la propia obra, sino como un elemento fundamental que tiene que dialogar con las obras. Por ejemplo, o que diste la propia obra, casi, en lugar. Sí, pero también hay partes importantes que el lugar impone y que hay que escuchar. La distancia de percepción de una obra en una galería como este 5 sería pues 1,5 metros, 2 metros, o lo normal 50 centímetros. En un espacio más amplio y contenedor pues estamos casi en una percepción desde 4 metros. Por lo tanto, las cuestiones de escala, de la relación del espectador con la obra y la arquitectura son fundamentales, sí. Y llevas exponiendo con la Galería C5 desde que abrió sus puertas. ¿Hay muchas galerías comprometidas con el arte electrónico o queda más bien relegada a museos o centros de arte electrográfico?
Bien, yo creo que hay galerías muy específicas que se centran en la creación electrográfica, pero también la creación electrográfica es un medio de trabajo que invade muchos terrenos que no son específicamente solo lo tecnológico. La tecnología se usa casi en cualquier campo, en la pintura, en el dibujo, en la escultura. Lo invade y se usa en muchos terrenos, pero también hay galerías que se centran en ese tipo de creación. Sí. ¿Y cómo está Galicia en el terreno electrográfico? En el terreno electrográfico prácticamente no hay nada, quiero decir, porque eso fue un terreno que existió hasta los 80, ¿no? A partir de ahí la electrografía evoluciona hacia la tecnología, desde lo analógico a lo digital y a todos los componentes tecnológicos. Pero evidentemente en ese terreno de lo tecnológico sí se hacen trabajos en Galicia que pueden ser interesantes. Sí. Y llevas muchos años con importantes muestras, has expuesto en la Chocolatería, en el Círculo de Bellas Artes, en el patio de las Escuelas Menores de Salamanca. ¿De qué trabajo te sientes más orgulloso? ¿De qué trabajo me siento más orgulloso? Orgulloso no lo sé, pero son queridos para mí los trabajos que dan inicio a una línea de trabajo. Quiero decir, que a veces no son los mejores trabajos porque no es el culmen de la resolución de un problema, sino esos trabajos a veces pequeños que han iniciado y han detectado una cuestión a trabajar. Entonces sí puede haber varias piezas que cumplan esos requisitos, que inclusive no son las mejores. ¿Y las experiencias que adquieres en tu trabajo te sirven después para impartir docencia? Sí, evidentemente. Hay un trasvase claro, o puede haber un trasvase claro entre la creación personal de uno y la docencia, siempre matizada. En la docencia en Bellas Artes, pues bueno, la entidad del profesor es importante, es decir, cómo comprenda el hecho artístico el profesor es importante. Por lo tanto, su propio trabajo, pues bueno, a veces impregna la docencia que das en sus opiniones, porque esta docencia no es del todo objetiva. Siempre hay que mantener una objetividad para ser enseñable, entonces uno siempre anda entre esos equilibrios, pero evidentemente si hay algo nuevo que pueda valer y pueda ser rentabilizado o usado por otras personas, evidentemente se transmite. ¿Y cómo están las enseñanzas en Bellas Artes? ¿Cómo está la enseñanza? Pues bueno, en principio bien, en principio en un impasse en todo el país porque se están cambiando los planes de estudios y entonces se está creando otra realidad universitaria con otras claves en los que las enseñanzas de Bellas Artes está participando también y cambiará su propia estructura de enseñanza. Y aquí que han pasado muchos artistas de la Escuela de Bellas Artes, tú como artista, ¿reconoces tu huella en alguno de estos jóvenes estudiantes? No reconozco mi huella en la medida... ¿Y la huella de la facultad? La huella de la facultad sí, eso es lo que un poco lo que iba a responder. La huella personal de uno pues es raramente evidente porque somos muchos profesores que vamos aunando esfuerzo uno detrás de otro, inclusive pues a veces uno rentabiliza el esfuerzo que ha hecho otro profesor atrás y lo está rentabilizando tú, pero sí en conjunto cada facultad tiene una entidad más o menos definida y muchas veces pueden ser reconocibles de trabajos que vienen de un tipo de facultades o de otro tipo de facultades. Y el arte digital cuestiona el aura artística y lo vemos en alguna de obra aquí presente que tenemos en imágenes, colaboran contigo incluso tus propios hijos. Bueno, en algunas ocasiones sí han colaborado conmigo en ese tipo de obras o en esa parte de las obras de realización que son debidas a un proyecto, o sea, que se delega su realización en otras. Claro, porque tú eres el que creas la idea, es totalmente lícito. Sí, a veces, pues bueno, uno en el propia tecnología digital delega elaboraciones de imágenes en otras personas, es decir, las fotografías pues a veces son escaneadas por profesionales o son impresas por profesionales y bueno, en algún caso también o mi ayudante en el estudio o a veces en algún caso mis hijos sí me ayudan a la elaboración de piezas. Sí. Bueno, y ahora que estáis de aniversario con la Galería 5 y que se está introduciendo en el mercado internacional, ¿qué apuesta hace con tu obra
en estas grandes bienales que hay por todo el mundo? Hombre, yo a la Galería C5 siempre la he visto comprometida con mis piezas. Desde el principio trabajó mis piezas y lo ha hecho con potencia, con dignidad y con, yo creo, importantes resultados. Últimamente, pues la presencia en bienales como Berlín, en Miami, en Colonia, en alguna en Nueva York, pues bueno, es un buen trabajo el que se está haciendo, sí. Pues que continuéis en ello. Y muchísimas gracias, Jesús Pastor, por Pues haber muchas estado gracias con a ti nosotros. y a todos vosotros. Se sirvió de la electrografía en muchas ocasiones para exhibir la matriz, la estructura interna de las piezas. Los negativos, lo que es el inicio de la práctica del grabado, lo puede convertir en la culminación de su desenvolvimiento artístico. Las piezas de Jesús Pastor en la presente exposición de C5 Colección provocan en el espectador la sensación de movimiento marino, de superficies diluidas y resbaladizas por sus componentes inasibles. Así se observa a distancia. De cerca pesan más las cualidades duraderas, fruto de los procedimientos mecánicos de donde proceden. Todo es asunto de percepción. Disfruten de su obra y del 5º aniversario de la compostelana Galería C5. Allí les emplazo. Feliz semana. Se tivera a sensibilidade dun artista, isto sería unha obra de arte. Pero non é máis que un anuncio de televisión.